En el pequeño pueblo de Santa María de la Sierra, enclavado entre los ondulados montes de la Sierra de Cádiz, se respiraba la tranquilidad propia de esos lugares donde todos conocen a todos, y las tardes se desvanecen entre el aroma a jazmín y las conversaciones a media voz que se cuelan por las ventanas con cortinas de encaje. En la azotea del Centro Cultural del pueblo, se organizaba una cena benéfica, una iniciativa de Ramón, el marido de Clara, para fortalecer lazos comerciales y cerrar un importante trato para su empresa de aceite de oliva. Clara, impecable y serena, vestía un vestido negro de satén que ceñía su figura hasta justo la rodilla, con finos tirantes que apenas sujetaban la tela. Bajo el vestido, unas medias color piel con una delicada liga de encaje eran apenas perceptibles, y una lencería de seda azul noche completaba el conjunto. No era un atuendo para atraer miradas, sino un escudo invisible que le otorgaba una nueva postura, un andar firme y una respiración profunda, como si cada paso la hiciera más pura y peligrosa a la vez. Ramón se perdió pronto entre un grupo de hombres en traje que discutían la compra de nuevas tierras en los alrededores de Ronda, mientras Clara se quedó sola junto a la barra de cava, observando el mantel como si en sus bordados estuviera escrito su destino. Fue entonces cuando apareció él, don Ignacio, el padre de Ramón. Era un hombre reservado, con una sonrisa leve y burlona, como si estuviera viendo todo desde otra dimensión. Normalmente, en las cenas familiares apenas cruzaban saludos, pero esa noche se acercó a Clara con una copa en la mano y una media sonrisa que desafiaba el aburrimiento de la velada. Se inclinó discretamente, murmurando cerca de su oído, y aunque Clara sintió su aliento, no se apartó. Respondió con una frase que olvidó de inmediato, porque la conversación que siguió fue extraña, ligera como un encaje y, al mismo tiempo, inquietante como el viento antes de la tormenta. Él no hablaba solo con palabras. Sus pausas, sus miradas, la forma en que sostenía la copa y la manera en que giraba ligeramente su cuerpo hacia ella creaban una línea invisible por la que solo ellos dos podían transitar. En un momento, quedaron apartados del resto, como si el mundo hubiese desaparecido. Clara sintió que don Ignacio la observaba profundamente, descifrando aquello que Ramón hacía tiempo había dejado de notar. Había en esa mirada algo aterrador y seductor a la vez. Al regresar a casa, no hubo espacio suficiente en el coche de Ramón, así que Clara tomó un taxi junto a don Ignacio. Sentados en silencio, uno al lado del otro, sintió el calor de su mano rozando apenas su muslo. Él miraba por la ventana, ella lo miraba a él, y las calles borrosas que pasaban se convirtieron en una galería de deseos no confesados. Al despedirse, su mirada se detuvo en ella un instante de más, como si quisiera decir algo, pero solo sonrió con esa media sonrisa y se alejó. Esa noche, Clara no pudo dormir. Tras desvestirse, se quedó frente al espejo mirándose a sí misma, no para Ramón, sino para ella, como una mujer que por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien la veía no con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de lencería de encaje casi olvidado y lo dejó sobre la cama, no para usarlo al día siguiente, sino simplemente para tenerlo cerca. Por dentro, algo temblaba. Intentó dormir, pero ya sabía que no podría vivir como antes. Algo se había puesto en marcha, y no se detendría. La semana que siguió a aquella velada pasó como en una neblina. Clara interpretaba su papel de esposa, cocinaba, sonreía y ofrecía la ternura cotidiana que su cuerpo no sentía. Por dentro, detrás de un cristal invisible, habitaba otro mundo donde conservaba la sensación del toque de don Ignacio, su mirada, esa frase inconclusa y el silencio del taxi, donde todo vibraba con lo no dicho. El fin de semana, la familia se reunió para almorzar en la casa de campo de don Ignacio, en el Bosque, un pequeño pueblo cercano, famoso por sus calles empedradas y su aire fresco a pino y tierra mojada. Clara eligió un vestido blanco, sencillo pero ajustado, de manga corta, que realzaba sus curvas y escondía bajo él la lencería azul noche que hacía que su cuerpo recordara cómo era sentirse viva. La casa olía a col estofada, a leña quemándose en la chimenea y a la voz dulce de doña Carmen, la tía, que siempre tenía una sonrisa lista y una broma para romper el hielo. Ramón se enfrascó en conversaciones con su hermano, mientras Clara ayudaba en la cocina de manera automática. Fue entonces cuando don Ignacio se acercó más de lo debido, dejando sobre la mesa una bandeja con mermelada justo junto a sus dedos, sin tocarla,
pero transmitiendo un calor apenas perceptible. «Estás un poco callada hoy», dijo con su voz suave y burlona. Clara sonrió y explicó que solo había tenido una mañana difícil, tocándose ligeramente la barbilla, un gesto que don Ignacio no pasó por alto. Quedaron a solas en un rincón de la cocina, junto a un viejo aparador. Él la miraba, pero no a los ojos sino un poco más abajo, con una intensidad que no era vulgaridad, sino el poder de una mirada que la atravesaba. Se mantuvo a distancia en un juego silencioso que intensificaba la tensión. Más tarde, cuando todos salieron al patio a tomar el té, Clara volvió a la cocina a buscar el azucarero y don Ignacio apareció detrás de ella. «¿Sabías que tu andar se oye incluso antes de que entres a la habitación?», murmuró en un susurro que rozó su piel justo debajo de los omóplatos. Se quedaron inmóviles, escuchando las risas lejanas de los niños. Dentro de ese silencio absoluto, la presencia de don Ignacio era un fuego latente. No hizo nada más que mirarla, pero eso fue suficiente para que un escalofrío recorriera su espalda. En el coche, de regreso a casa, Ramón hablaba animadamente sobre una reunión con un nuevo proveedor. Clara asentía, pero su mente solo repetía una frase: «Es peligroso». No le daba miedo, la excitaba. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Se puso una camisola de tirantes finos y la lencería roja que don Ignacio no había visto, pero que ardía bajo su piel como un secreto. Salió al balcón y se sentó abrazando las rodillas, imaginando su mano en su cuello, su aliento en su mejilla, su voz ronca cerca de su oído. En esa quietud, comprendió que ya no se pertenecía a sí misma. El inicio de algo nuevo, peligroso, irresistible. Pero ¿qué pasaría cuando el silencio se rompiera? Los días que siguieron a aquella noche en la casa de campo de don Ignacio fueron como caminar sobre una cuerda floja sin red bajo los pies. Clara se despertaba cada mañana con la sensación de que el suelo se movía bajo ella, como si la tierra misma se negara a sostenerla. La casa donde vivía con Ramón, en el barrio de la Viña, parecía ahora un escenario congelado, un decorado donde ella interpretaba un papel que ya no le pertenecía. Sus manos preparaban el café, planchaban las camisas de su marido y sonreían a los invitados con la amabilidad de siempre, pero por dentro, algo ardía con una intensidad que no podía apagar. Ramón, ajeno a la tormenta que se gestaba en el interior de su esposa, se sumergía en sus proyectos y reuniones. La rutina los envolvía como una manta que era a la vez cómoda y asfixiante. Clara recordaba cada instante junto a don Ignacio, la forma en que sus dedos rozaron su muñeca en la tienda del centro comercial, el calor de su aliento, el susurro que le heló la piel aquella tarde en la cocina. Cada recuerdo era una llama que encendía un fuego silencioso en su cuerpo. Un día, mientras ayudaba a Ramón a organizar un almuerzo con antiguos compañeros de la universidad en la terraza de un restaurante en el centro de Jerez, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era don Ignacio. ¿Me ayudarías a elegir un regalo para Ramón? Necesito tu buen gusto. Hoy, después del almuerzo. Clara leyó el mensaje varias veces. La inocencia aparente de las palabras ocultaba una promesa de seda densa y peligrosa. No pudo resistirse. Se puso un vestido gris claro, de cuello alto y mangas hasta el codo, que realzaba su cintura y sus clavículas. Combinó con unos zapatos azul marino de tacón bajo, una contraseña silenciosa para ella misma. Bajo el vestido, eligió una lencería roja que sabía que él sentiría, aunque no la viera. El encuentro fue en un viejo centro comercial en Barbate, un lugar discreto con suelos de baldosas y un aroma a café recién tostado que parecía detenido en el tiempo. Don Ignacio esperaba en la entrada, con su habitual media sonrisa y sin palabras superfluas. Todo estaba en la mirada. En la pequeña tienda de ropa para hombres, discutieron sobre camisas, corbatas y cinturones. Clara sostenía las cajas, pero era él quien las sentía, como si cada tejido y cada costura transmitiera un mensaje secreto. Sus dedos rozaron su muñeca apenas unos segundos, y la voz de don Ignacio sonó más baja de lo necesario. Clara sintió que su respiración se entrecortaba. Ramón tiene un gusto extraño últimamente, dijo ella, jugando con una corbata de patrón abstracto. Él tiene una percepción peculiar de lo valioso, respondió él, mirándola fijamente a los ojos. No aparté la mirada. Allí, en esa sección aparentemente inocua,
comenzó el verdadero juego. Después de las compras, don Ignacio sugirió ir a tomar un café a una pequeña cafetería en el patio interior. Se sentaron en un rincón, bajo la media sombra de unos toldos que los protegían de las miradas indiscretas. Pidieron una taza de té cada uno, pero ni siquiera las tocaron. Clara recordó cómo él tomó su mano sobre la mesa, sin miedo, sin preguntar, simplemente tomándola y sosteniéndola como si el mundo pudiera desvanecerse en ese instante. No sé a dónde vamos, dijo ella con un hilo de voz, pero no quiero detenerme. Yo tampoco, respondió él, aunque temo que algún día dejaremos de controlarnos. Quizás eso es lo que estamos esperando. En el coche, camino a casa, la radio emitía una vieja canción de Rocío Jurado que se filtraba por los altavoces. Una ola de emoción la invadió y, sin saber por qué, quiso llorar. No por tristeza, sino por la dulce tensión de sentir que la vida comenzaba a pulsar de nuevo en sus venas. Antes de bajar, don Ignacio la abrazó largo y silencioso, con la mano posada en su espalda baja. Una corriente recorrió su columna vertebral, como si la piel bajo su vestido ardiera. ¿Nos veremos de nuevo?, preguntó él, sin soltarla. Sí, respondió ella casi en un susurro. Muy pronto, en casa, Clara intentó mantener la calma. Ramón, absorto en sus planes para un nuevo proyecto en la zona de Arcos de la Frontera, ni siquiera notó la tensión que vibraba en su esposa. Ella sonreía, pero en su mente resonaba la voz de don Ignacio, esa advertencia que ya no la asustaba, sino que la excitaba. Aquella noche, Clara no pudo dormir. Se acostó con una camisola de tirantes finos y la lencería roja que ardía bajo la tela. Salió al balcón en silencio, se sentó y abrazó sus rodillas, imaginando la mano de don Ignacio en su cuello, su aliento en la mejilla, su voz ronca pegada a su oído. En esa absoluta quietud, entendió que ya no se pertenecía a sí misma. Los días siguientes, la sensación de que el suelo se movía bajo sus pies no desapareció. La realidad parecía distante, como una película en la que ella era solo una espectadora atrapada en un papel que no quería interpretar. Y mientras tanto, don Ignacio permanecía en su mente, con su presencia intangible y peligrosa, pero la verdadera tormenta estaba por llegar, porque aquella noche, tras recibir un mensaje inesperado, Clara supo que debía tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Me voy a la finca por unos días. Nadie estará. ¿Quieres venir? Sin explicaciones, solo ven. Las palabras vibraron en su móvil como un latido acelerado. No respondió de inmediato. Se preparó en silencio y le dijo a Ramón que visitaría a una amiga en el puerto de Santa María para descansar. Él no preguntó más. La finca de don Ignacio estaba apartada, cerca del pequeño pueblo de Montejaque, entre colinas cubiertas de madroños y un silencio absoluto que parecía envolverlo todo. La casa era antigua, de madera y piedra, con un cerezo en el jardín y una vieja verja que chirriaba al abrirse. Cuando llegó, don Ignacio la esperaba en el umbral. Llevaba un suéter de cuello alto gris y unos vaqueros gastados. Su cabello estaba ligeramente revuelto, y una barba de 3 días le daba un aire aún más peligroso. Creí que no vendrías, dijo, manteniendo su mirada fija en la de ella. También pensé que no, pero aquí estoy, respondió Clara. No se abalanzaron el uno sobre el otro. Se sentaron en la veranda, bebiendo té con miel y comiendo mermelada de madroño mientras el viento movía las cortinas. Hablaban de un libro que él releía y de la fatiga que le causaba el ruido constante de la ciudad. La conversación era tranquila, pero entre sus cuerpos latía un calor invisible. Más tarde, don Ignacio la llevó al jardín. Bajo un viejo manzano, junto a un columpio hecho con una tabla y una cuerda, la invitó a sentarse. Siéntate, dijo. Clara se acomodó, mientras el viento jugueteaba con el dobladillo de su vestido. Él se colocó detrás, rodeando las cuerdas con sus manos y meciéndola lentamente. Sus dedos casi rozaban sus muslos en un movimiento antiguo y prohibido, como un ritual pagano. Ella echó la cabeza hacia atrás, sintiendo cómo su pecho se tensaba y su respiración se volvía entrecortada. Don Ignacio detuvo el columpio, se inclinó y susurró: si te beso ahora, todo cambiará. Todo ya ha cambiado, respondió Clara. No hubo beso. Solo un roce suave en su cabello antes de que él entrara en la casa, dejando tras de sí un silencio que prometía ser la noche más larga de su vida.
Pero mientras Clara y don Ignacio se enfrentaban a aquello que no podían nombrar, en la oscuridad de la habitación, una sombra se movía. Algo o alguien observaba desde las sombras, esperando el momento preciso para revelar un secreto que podría destruirlo todo, y entonces, una llamada perdida en el teléfono de Clara mostró un número desconocido, y un mensaje que heló su sangre: sé lo que hiciste. Y no estás tan sola como crees, el juego apenas comenzaba. La mañana siguiente en Santa María de la Sierra amaneció gris y llena de una humedad que parecía colgar en el aire, como si el cielo mismo temiera desatar una tormenta. Clara se levantó con la pesada sensación de que aquella noche no había sido solo larga, sino también un punto de no retorno. Se vistió con un camisón de seda blanca, con finos tirantes que dejaban entrever la delicada lencería azul que todavía llevaba puesta. Su cabello, despeinado y rebelde, caía en ondas sobre sus hombros, y al mirarse al espejo, reconoció en sus propios ojos una mezcla inquietante de deseo y miedo. Don Ignacio no había pedido que se quedara, y ella no había intentado retenerlo. En la casa de campo, todo parecía igual, pero Clara sabía que nada volvería a ser como antes. El silencio entre ellos había sido tan elocuente como una confesión. Su mirada, concentrada y casi dolorosa, había dicho más que cualquier palabra. Cuando sus labios se encontraron en ese beso lento, adulto y lleno de ansiedad, algo dentro de ella despertó con una fuerza desconocida. Al volver a la ciudad, la rutina se impuso con su falsedad habitual. Ramón la esperaba en la sala de estar, absorto en un programa de televisión, mientras Clara entraba con un vestido azul marino, sencillo pero ajustado. Él la saludó con un «¿Cómo está tu amiga?», y ella respondió con una mentira tan fácil que casi se asustó de su propia voz. Pero debajo de ese vestido, bajo esa piel, vibraba una mujer nueva, una mujer que ya no era solo esposa, sino prisionera y cómplice de un fuego incontrolable. Pasaron los días y luego las semanas. Don Ignacio desapareció de su vida como si nunca hubiera estado allí, y Clara volvió a la monotonía cotidiana. Sin embargo, sus dedos recordaban la suavidad de su piel, sus labios buscaban la dulzura prohibida de aquel hombre, y en su interior, un incendio seguía ardiendo con fuerza. Una noche, mientras Ramón la abrazaba con la familiaridad de siempre, Clara permaneció inmóvil, sintiendo cómo su cuerpo se alejaba lentamente. Él murmuró, confundido: te has vuelto diferente. No te entiendo, pareces estar siempre en otro lugar. Ella solo sonrió, una sonrisa que ocultaba secretos demasiado grandes para ser revelados. Cuando Ramón se durmió, Clara salió al balcón. La luna iluminaba tenuemente las cortinas que el viento agitaba suavemente, como si quisieran susurrarle verdades ocultas. En la quietud de la noche, su teléfono vibró con un mensaje que hizo que el corazón le latiera con violencia: me voy por mucho tiempo. Me ofrecieron trabajo en Sevilla. Quizás sea mejor así. Quizás no te vea más. Pero me gustaría que lo supieras. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, no de dolor, sino de liberación y soledad acumulada. Salió al balcón y, con el viento jugando entre las cortinas, comprendió que nada había terminado. Simplemente, otra historia comenzaba. Una historia sin máscaras, sin reglas, donde la verdad era el único camino posible. Pero, ¿sería este el final, o apenas el comienzo de un juego mucho más peligroso? Mientras Clara miraba las luces lejanas del pueblo, una sombra emergió entre los árboles del jardín, observándola con ojos que conocían todos sus secretos. Y en el silencio, una voz apenas audible susurró: no estás sola, Clara. Nunca lo has estado. La intriga se enredaba en el aire, y el destino comenzaba a trazar su próximo movimiento. El amanecer en Santa María de la Sierra fue lento y pesado, como si el sol dudara en atravesar las nubes que cubrían el cielo. Clara despertó con la sensación de que algo invisible la ataba, un lazo invisible que apretaba con cada latido de su corazón. Se vistió con cuidado, escogiendo un vestido gris perla de corte clásico que abrazaba ligeramente su figura, dejando entrever sus curvas sin necesidad de artificios. Debajo, la delicada lencería azul seguía siendo su secreto, su fuerza oculta que le recordaba quién era realmente. En el desayuno, Ramón notó la distancia que crecía entre ellos. Intentó romper el hielo con una broma torpe sobre la cosecha de aceitunas, pero Clara lo escuchaba sin participar, perdida en pensamientos que la llevaban de nuevo a don Ignacio y sus palabras de advertencia y deseo.
La tensión era palpable, y ella misma sentía que caminaba por un filo. Más tarde, mientras ayudaba a Ramón a preparar unos documentos para una reunión en Sevilla, su móvil vibró con un mensaje que heló su sangre. Sé lo que hiciste en la finca. No estás sola. Hay ojos que nunca cierran. Clara contuvo el aliento, con la piel erizada. ¿Quién podía saberlo? Quien estaba jugando con ella desde las sombras. Pasaron los días y, como si respondiera a esa amenaza silenciosa, don Ignacio reapareció en su vida con un mensaje: ven a verme. Hay cosas que debes saber antes de que sea demasiado tarde. La invitación era a la misma finca, a la que Clara acudió con una mezcla de miedo y determinación. Allí, bajo la sombra protectora del cerezo, don Ignacio la esperaba con una mirada que parecía contener el peso de siglos. Sin rodeos, le reveló secretos de una familia envuelta en negocios oscuros, traiciones y pactos que habían marcado su destino y el de Ramón. Le confesó que había observado durante años, protegiendo a Clara sin poder intervenir, hasta que el deseo se volvió imposible de ignorar. Ahora, el juego había cambiado. No solo se trataba de pasión, sino de supervivencia. En ese instante, un ruido en la puerta lo sobresaltó. Una figura encapuchada apareció en el umbral, con ojos brillantes que destellaron en la penumbra. El pasado no perdona, dijo con voz grave. Y vosotros tampoco deberíais. Clara sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había creído seguro se convertía en un laberinto de sombras y mentiras. La noche prometía revelar secretos más oscuros que cualquier pasión prohibida, pero mientras la figura avanzaba hacia ellos, la puerta se cerró de golpe, dejando fuera la amenaza, pero abriendo la puerta a un misterio que solo acababa de comenzar. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Clara a llegar para descubrir la verdad y salvar lo que aún quedaba de su vida? ¿Y qué precio tendría que pagar por mirar detrás del velo? La tarde en Santa María de la Sierra caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y malvas que se colaban por las ventanas de la antigua finca de don Ignacio. Clara permanecía sentada en la sala principal, rodeada de muebles de madera oscura y libros polvorientos que parecían guardar secretos tan antiguos como las piedras mismas. Su vestido gris perla, delicado y ajustado, resaltaba la curva de sus caderas y dejaba al descubierto un sutil escote que insinuaba la finura de la piel bajo la tela. Las mangas 3/4 dejaban entrever sus brazos, envueltos en una mezcla de calma y tensión contenida. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban tranquilidad, estaban llenos de preguntas, de dudas y de un fuego que no podía apagar. Don Ignacio, con su habitual aire de hombre cansado pero firme, se movía con paso seguro entre las sombras proyectadas por la chimenea encendida. Su suéter gris de cuello alto le daba un aspecto casi monástico, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante, como si hubiera visto demasiado y guardara aún más. En sus manos, sostenía una copa de vino tinto, cuyo aroma se mezclaba con el del incienso que alguien había encendido en la habitación. Clara, comenzó con voz grave, hay cosas que debes saber. Verdades que han permanecido ocultas durante generaciones. Nuestra familia no solo ha cultivado aceitunas y olivos. Ha cultivado secretos, pactos y enemistades que ahora vuelven para cobrarse su precio. Ella sintió lentamente, sintiendo como su corazón se aceleraba y una mezcla de miedo y curiosidad la invadía. No era solo la atracción prohibida que sentía por don Ignacio, sino la inquietante certeza de que estaba en el centro de algo mucho más grande y peligroso. De repente, un ruido seco en la puerta la sacó de su concentración. Ambos se giraron al unísono. Una figura encapuchada se deslizó por el umbral, sus ojos oscuros brillando en la penumbra como carbones encendidos. El pasado no es un recuerdo amable, dijo la figura con voz profunda. Y vosotros no sois los únicos interesados en que ciertas cosas permanezcan enterradas. Don Ignacio se levantó con rapidez, dejando caer la copa que se hizo añicos en el suelo, mientras Clara sentía que el aire se volvía denso, casi irrespirable. ¿Quién eres?, preguntó don Ignacio, con una mezcla de desafío y cautela. La figura dio un paso adelante, dejando caer la capucha para revelar un rostro joven pero marcado por la dureza de la vida. Era un hombre, pero sus ojos destellaban con una mezcla de rabia y desesperación. Soy alguien que conoce demasiado, y que viene a recordaros que en este juego, nadie juega limpio. Clara sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo, haciendo que el vestido le apretara como si quisiera escapar de su piel. En ese momento,
comprendió que la pasión y el deseo eran solo una parte de la tormenta que se avecinaba. Lo que estaba en juego era mucho más grande que ella, que don Ignacio, incluso que Ramón. El hombre se acercó lentamente, y con una sonrisa amarga, deslizó una carpeta sobre la mesa. Clara la abrió con manos temblorosas. Dentro, fotos, documentos y cartas que vinculaban a la familia de don Ignacio con negocios ilícitos, chantajes y traiciones que podían destruirlo todo. Si esto sale a la luz, advirtió el hombre, nadie saldrá indemne. Ni tú, Clara. La tensión en la habitación se cortaba con un cuchillo. Don Ignacio miró a Clara, sus ojos buscando una respuesta en ella. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz baja. Ella respiró hondo, sintiendo como una mezcla de miedo, deseo y determinación la envolvía. No puedo volver atrás, susurró. No después de lo que he visto y sentido. En la penumbra, un relámpago iluminó brevemente el rostro de Clara, que brillaba con una intención feroz. La mujer que había llegado a Santa María de la Sierra buscando solo una vida tranquila, ahora estaba atrapada en una red de secretos y pasiones que la llevarían al límite, y mientras la noche se espesaba, una última pregunta quedó flotando en el aire, como un desafío: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar Clara para proteger su verdad y salvar aquello que amaba? Porque en ese juego de sombras y fuego, cada movimiento podía ser el último.